20 seconds and counting. Cuando pensamos en un astronauta, seguramente todos imaginamos volar por el espacio, vivir en la Estación Espacial Internacional, así como vistas increíbles de la Tierra. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que les pasa a los astronautas? Antes de comenzar a hablar sobre los cambios que sufren los diferentes sistemas, me gustaría un poco hablar sobre generalidades. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera como el centro del sistema circulatorio. Las arterias transportan sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección del corazón. Las arterias y venas pulmonares son la única excepción a esta regla. Los capilares son el sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. La estructura de los vasos sanguíneos es muy importante para posibilitar sus funciones. La pared de los vasos sanguíneos es tubular, flexible y adaptable a ciertas condiciones fisiológicas, ya sea que produzca vasodilatación o vasoconstricción. El respiratorio está formado por las vías aéreas y los pulmones. A través de estas vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde la nariz y la boca hasta las cuerdas vocales, e incluye la faringe y la laringe, y la vía aérea inferior, formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, llamados bronquiolos. La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios principales. Estos a su vez penetran en el interior de cada pulmón y se van dividiendo en ramas más pequeñas, llamadas bronquiolos. Finalmente, a medida que se introducen en los pulmones, terminan en unas bolsas o sacos denominados alvéolos. En las paredes de la tráquea y los bronquios más gruesos hay varias capas que de afuera adentro son el cartílago, que le da estructura y consistencia, una capa muscular y una cubierta más interna, que es la mucosa. La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico CO2 al aire. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. El aire entra por la nariz y la boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Así, el oxígeno pasa a la sangre y es transportado por todas las células. A su vez, el CO2 que se produce en las células es transportado hasta los pulmones para su eliminación. El urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones producen la orina, los uréteres la conducen, la vejiga la almacena y al final la uretra evacúa el contenido de esta fuera del cuerpo. Este aparato contribuye, junto con los pulmones y el hígado, a mantener la homeostasis, ya que a través de la orina se eliminan del organismo ciertos productos finales del metabolismo y se conservan agua, electrolitos y otros elementos. Además de esta función reguladora, el riñón también funciona como un órgano endocrino. Las hormonas que sintetiza y secreta el riñón incluyen la renina, una enzima que participa en la regulación de la presión arterial, y la eritropoyetina, que regula la formación de eritrocitos, entre otras más.
Bueno, durante el vuelo existe un fenómeno el cual es la redistribución de líquidos corporales, que tiene como resultado hinchazón de la cara, sobrecarga cardíaca, incremento de las presiones cardiovasculares, cefalea, así como alteración de los sentidos. Tal es el caso del ojo, en el cual incrementa su presión de un 20 a un 25%. Todas estas manifestaciones son ejemplos de las consecuencias que tiene el cambio de gravedad en el cuerpo de los astronautas. En cuanto al corazón, podemos ver cambios en su forma, tamaño, volumen y masa. Este se vuelve más esférico, lo que reduce su capacidad de trabajo. Además, presentan arritmias debido a la deficiencia de potasio, así como deterioro de los vasoreceptores. Si hablamos de los riñones, estos aumentan su capacidad de filtrado en un 20% y tienen una mayor tendencia a desarrollar cálculos renales. La capacidad respiratoria también se ve afectada ya que se reduce en un 20%, por lo tanto es más difícil llevar oxigenación a los tejidos periféricos. En el sistema osteomuscular también hay importantes cambios. Hay una gran pérdida muscular así como ósea, se pierde la fuerza y hay atrofiación de las células musculares de tipo 1. Todo esto se traduce en diversas patologías como lo son la osteoartritis y la osteoporosis, que a su vez detiene la eritropoyesis y aumenta el tejido adiposo en el cuerpo. Cuando los astronautas regresan a la Tierra, tienen muchas más posibilidades de sufrir fracturas, así como lesiones de tipo osteomuscular. Realizamos un experimento para evaluar el comportamiento de los vasoreceptores, específicamente el varorreflejo cardiovagal, que se trata de una respuesta fundamental para la regulación de la frecuencia cardíaca y resistencia vascular en humanos, mediado por el sistema nervioso autónomo. Este es un concepto que a menudo se utiliza en fisiología y podemos relacionarlo con la afectación orgánica de los astronautas debido a la diferencia de presiones que existe entre la Tierra, el espacio y el traje espacial. Tratamos de simular la presión negativa de los trajes espaciales mediante el uso de un equipo no invasivo fácil de operar, que además tiene la ventaja que el estímulo de presión puede ser controlado de forma sencilla e individual. ¿En qué consiste nuestro experimento? Introducimos al sujeto a prueba a una cápsula de sellado al vacío inducido por una fuente, que en este caso es una aspiradora. Lo que sucede es que la presión disminuirá en comparación con la presión atmosférica. La exposición a presión negativa tiene como resultado la translocación de la sangre del miembro superior a las extremidades inferiores, lo que causa un retorno venoso reducido que cambia el flujo de salida de los vasoreceptores. La respuesta cardíaca puede ser fácilmente monitorizada usando grabaciones de frecuencia cardíaca y volumen sistólico, mientras que la vascular con medidas de actividad muscular nerviosa simpática. Estas técnicas, sin embargo, requieren de equipos costosos y personal capacitado, por lo tanto nosotros utilizamos únicamente un barómetro y un oxímetro. Después de introducirse en la cápsula, el sujeto se coloca una malla hermética de neopreno que evita la salida de aire. Se hacen pruebas con diferentes presiones para familiarizar al paciente con el estrés. Durante el experimento la frecuencia cardíaca aumentó progresivamente, mientras que el volumen sistólico disminuyó. Mediante el análisis de los datos concluimos que el uso de estos sistemas es un enfoque eficaz no farmacológico para alterar el volumen de sangre central. Durante su uso, la sangre se acomoda temporalmente en las extremidades inferiores, dando como resultado una disminución del volumen central, precarga cardíaca y volumen sistólico. Para compensar estos cambios fisiológicos, el varorreflejo se activa para aumentar la frecuencia cardíaca y resistencia periférica vascular. La magnitud de la respuesta compensatoria está directamente relacionada con la duración, es decir, el grado de presión negativa. Los resultados de la sangre translocada pueden variar y dependen en parte de la eficacia del individuo, teniendo en cuenta condiciones como hipertensión, nivel de condición física, la tendencia a mantener relaciones sexuales, entre otros. Sin embargo, después de la acumulación de 1000 mililitros sanguíneos en las extremidades inferiores, puede presentarse colapso vascular. Esto ocurre porque las respuestas fisiológicas varorreflex ya no son capaces de mantener la presión arterial, lo que resulta en hipotensión y pueden experimentar náuseas, mareo, visión de túnel e incluso síncope. También debemos considerar las mediciones respiratorias como flujo y presión parcial final de la expiración de dióxido de carbono y oxígeno, las cuales podemos considerar teniendo en cuenta la ley de Dalton. Es común observar un aumento en la ventilación. Finalmente, ¿cómo podemos relacionar el experimento con los astronautas? Los trajes espaciales utilizan este tipo de sistemas en sus dispositivos
y sistema de vida artificial, para disminuir o remediar el problema de la distribución cefálica de líquidos y poder reacomodarlos en las extremidades inferiores y evitar la cadena de síntomas y patologías de la cual ya hablamos y que son desencadenadas debido a esta distribución anormal. Ha habido recientemente una aparición en la actualidad de presión positiva al inferior del cuerpo, particularmente para la rehabilitación. En otros casos, estas cámaras se han empleado para investigar las respuestas reguladoras del cerebro a aumentos transitorios en la presión arterial. De igual forma, tiene otros usos terapéuticos como la curación de heridas agudas y crónicas, aspiraciones gástricas, neumotórax y vaciamiento ganglionar.